Características de las incapacidades. Las incapacidades tienen como características: a. Ser de orden público. Tienen por objeto proteger los intereses de la sociedad más que el interés particular del causante. Y b. Operan de pleno derecho ipso jure, no siendo necesario que sean declaradas judicialmente, no hay que seguir un juicio contra la persona que se encuentre en una de las situaciones previstas por la ley como generadoras de incapacidad, para declararlo incapaz. Producen el efecto de impedir que el asignatario adquiera la herencia o legado por sucesión por causa de muerte y tradición. Presentando tales características las incapacidades, la voluntad del causante no es eficaz para privarlas de su efecto, que es la nulidad de la asignación, ni aun por medios indirectos, cometiendo fraude de ley, porque el legislador ha tomado sus precauciones para evitarlo. Ha dispuesto en el artículo 967 civil que será nula la disposición a favor de un incapaz. Aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso, como sería el caso de que el testador ordenara entregar alguno de sus bienes a un tercero porque se lo ha vendido, y ese tercero fuera incapaz para recibir de él asignaciones por causa de muerte. Esta disposición sería nula, a menos que existiera un principio de prueba por escrito de la venta, que vendría a demostrar que ésta era verdadera. De más está decir que tampoco sería nula la disposición si existiera plena prueba del contrato oneroso. O por interposición de persona, continúa diciendo la disposición legal citada. Hay persona interpósita persona, cuando el testador deja la asignación a una persona capaz para que ésta se la haga llegar a un incapaz quienes se prestan para cometer un fraude de ley sirviendo de personas interpuestas. En este caso, para burlar las incapacidades, reciben el nombre de testaferros, hombres de paja o prestanombres. En el inciso segundo de la misma disposición legal, se establece que se tendrán como personas interpuestas el cónyuge, los ascendientes, descendientes y hermanos del incapaz, de manera que tales personas, según dicha disposición, se presume que son interpuestas. Cabe preguntar si esta presunción es de derecho o simplemente legal. Si se decide que es de derecho, la asignación, por el solo hecho de dejarla a alguno de esos parientes del incapaz, sería nula, lo cual en algunos casos resultaría injusto, porque la asignación puede realmente habérseles hecho a ellos, no para que la pasen al pariente incapaz. Por eso más bien se trata de una presunción legal, que admite prueba en contrario. Acerca de esto Luis Claro Solar, en Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo 13, de la sucesión por causa de muerte, 1, volumen 7 de la edición facsimilar de 1979, de la sucesión, página 107, dice, que, el hecho solo del parentesco no es suficiente para determinar la interposición de una persona entre el testador y el incapaz, aunque naturalmente es una circunstancia que en ciertos casos puede ser bastante para presumir la interposición. Pero hay quienes sostienen lo contrario. Como Santiago C. Fassi. En Tratado de los Testamentos. Volumen 1. 1970. Página 502. Este autor, después de expresar que, tratándose de personas interpuestas, caben dos supuestos. A. Que la disposición sea en favor de algún allegado del verdadero favorecido que, por su vinculación con el mismo, haga más vehemente la sospecha de simulación. Y en tal caso la simulación se presume. Y b. Que lo sean otras personas. Y entonces el que la alega debe probarla. Agrega. Comentando el inciso segundo del artículo 3741 del Código Argentino, que es parecido a la segunda parte del artículo 967 del nuestro. Puesto que dice,
son reputadas personas interpuestas el padre y la madre, los hijos y descendientes y el cónyuge de la persona incapaz, sostiene que se trata de una presunción juris et de jure, afirmación según la cual acotamos nosotros, esas personas serían también incapaces. La incapacidad establecida en el artículo 1044 civil, en el cual todas las personas ahí mencionadas son indudablemente incapaces, no interpuestas, por lo que la disposición a favor de cualquiera de ellos, sin más, es nula, nulidad que abarca a veces todo el testamento, como se ha visto, puede ser burlada por el testador fingiendo una deuda a favor de cualquiera de ellas, confesando una deuda que en realidad es simulada. Por ello, el artículo 1045 civil prescribe que, el crédito a favor de alguna de las personas expresadas en el artículo precedente que no conste sino por el testamento, no podrá exigirse. Si existe siquiera un principio de prueba por escrito de esa deuda, sí podrá exigirse, porque ello demostraría que no se está tratando de burlar la incapacidad. No obstante que el artículo 1045 hace referencia exclusiva a las personas mencionadas en el artículo 1044. Lo dispuesto por aquel es también aplicable a las que son incapaces por otros motivos. Puesto que confesar una deuda en el testamento a favor de cualquier otro incapaz cuando no hay ni siquiera un principio de prueba por escrito de ella, queda comprendido en la nulidad establecida por el artículo 967 civil. Hay una última disposición legal que tiende a evitar que se burlen las incapacidades. Según el artículo 973 civil, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier forma, a una persona incapaz, excepto el que por temor reverencial hubiere hecho la promesa. Esta promesa la puede haber hecho no solo el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos del incapaz, sino cualquier persona instituida como heredero o legatario en el testamento del que la exigió. No solo los parientes del incapaz que se enumeran pueden ser personas interpuestas, sino cualquier otro o un extraño. Aquí radica la importancia de decidir si los parientes del incapaz que se enumeran, se tienen juris et de jure, es decir se presume como interpuestas o solo juris tantum, porque si es lo primero, a ellos no hay necesidad de probarles la interposición, pero a las otras personas sí. Se dijo ya que no es necesario que las incapacidades sean declaradas judicialmente a virtud de un juicio seguido contra la persona que se encuentre en una de las situaciones previstas por la ley como incapacidades, puesto que operan de pleno derecho. Empero, hay casos en que la prueba de que un asignatario está dentro de uno de esos supuestos no es preconstituida. Y no siendo entonces evidente la incapacidad, mal podría operar de pleno derecho. Como puede ocurrir con el ministro de cualquier culto o el médico de cabecera del testador, a quienes por lo general si hay necesidad de probarles en juicio ordinario de disputa sobre los derechos a la sucesión, las circunstancias a que se refiere el artículo 966 civil. Esto es, que confesaron o asistieron al testador durante su última enfermedad, tiempo en el cual hizo el testamento en que los instituyó herederos o legatarios, o habitualmente en los 2 años anteriores al testamento. Finalmente, la incapacidad no priva del derecho de reclamar alimentos a los herederos del causante respecto de quien se es incapaz, si es que se tiene derecho a ellos según las reglas generales.